Como he dicho, hemos tratado de la doctrina de los ángeles en la historia. Hemos visto sobre la existencia de los ángeles, la naturaleza de los ángeles, su número, su organización, el servicio que hacen exactamente, ¿no? Luego entramos en el tema de Satanás y los demonios como un ángel caído o los ángeles caídos, ¿no? Entonces hemos tratado de la batalla espiritual entre el enemigo y el adversario de nuestras almas, que es el diablo y sus demonios, contra nosotros, contra Cristo y contra su iglesia. Por último, hemos visto algunos remedios contra las artimañas del diablo, un estudio bastante práctico que hicimos, ¿no? En contrapartida, pues si los remedios contra las artimañas del diablo fue bastante práctico, quizá lo que vamos a compartir hoy no sea tan práctico, sino más bien un conocimiento a adquirir respecto a estos 4 textos difíciles, aunque siempre podemos aplicar las escrituras a nuestras vidas, ¿no? Ya veremos. El primer pasaje es Génesis capítulo 6, versículos 1 al 4. Si queréis abrir, pero también lo pongo aquí, ¿vale? Génesis capítulo 6, versículos 1 al 4. Pero si queréis abrir para saber si está realmente como está escrito ahí en tu Biblia, pues hacerlo bien, porque es siempre bueno conferir. Dice el texto: aconteció que cuando los hombres comenzaron a multiplicarse sobre la faz de la tierra y les nacieron hijas, los hijos de Dios vieron que las hijas de los hombres eran hermosas. Tomaron para sí mujeres de entre todas las que les gustaban. Entonces el Señor dijo: no contenderá mi espíritu para siempre con el hombre, porque ciertamente él es carne. Serán pues sus días 120 años. De hecho, no hay mucha gente que pase de 120. Había gigantes en la tierra en aquellos días y también después, cuando los hijos de Dios se unieron a las hijas de los hombres y ellos les dieron a luz hijos. Estos son los héroes de la antigüedad, hombres de renombre. La gran pregunta es, en ese texto, ¿quiénes eran los hijos de Dios? Esa es la pregunta. ¿Quiénes eran los hijos de Dios en ese texto? ¿Quiénes eran? ¿Lees el pasaje así? ¿Qué piensas? Bueno, estamos hablando sobre los ángeles, es normal que puedas pensar, bueno, son los ángeles. ¿Son los ángeles realmente? Las dos opiniones más fuertes sobre la identidad de los hijos de Dios aquí en ese texto son, primero, que eran ángeles caídos. Segundo, que eran los buenos descendientes de Set, que se casaron con los descendientes malos de Caín. En aquel entonces, justo antes de Noé, sabéis que Adán y Eva tuvieron a Caín y a Abel. Caín mató a Abel y luego pues Dios digamos que lo maldijo y se fue Caín a vivir hacia lejos de Adán y Eva, ¿no? Y obviamente ahí pues se casó con hijas también de Adán y Eva y se multiplicaron allí, ¿no? Luego después Adán y Eva tuvieron otro hijo que se llamó Set, y dice la Biblia que entonces se volvió a adorar el nombre de Dios cuando nació Set. Es decir, y digamos entonces que algunos creen que los descendientes de Set son los hijos de Dios ahí, es decir, aquellos que realmente estaban haciendo la voluntad de Dios. Entonces estaba la generación de Caín, estaba la generación de Set. La generación de Set, de donde viene Noé, serían los hijos de Dios, bendecidos por Dios, y los descendientes de Caín, pues los que fueron maldecidos por haber matado a Abel, y por lo tanto los descendientes malos, ¿no? Pero en el texto dice que los hijos de Dios pues se reunieron
con las hijas de los hombres. Entonces la idea para los que piensan que es el 2 es que los descendientes de Set y de Caín se cruzaron ahí, ¿no? Y para quienes piensan que la interpretación 1, que eran ángeles caídos, obviamente estos hijos de Dios serían ángeles caídos que se relacionaron sexualmente con mujeres, seres humanos, mujeres, y ahí tuvieron descendientes, medio ángel, medio humano, que eran los gigantes, por así decirlo, ¿no? No medio ángel, pero de ahí vinieron lo que sería la raza de los gigantes. Bueno, esas son las dos opciones más fuertes que hay. ¿Qué pensáis? No emitir ningún juicio muy pronto de sabio de vuestra parte. Apoyando a la interpretación 1, está el hecho de que en el Antiguo Testamento la frase hijos de Dios siempre se refiere a ángeles. Normalmente cuando leemos hijos de Dios y el Antiguo Testamento, normalmente se refiere a ángeles y no a personas. Entonces, esto apoya la interpretación 1, claro, que piensa que los hijos de Dios son ángeles. Un problema potencial ahí con la interpretación 1 es que Mateo 22:30, Jesús indica que los ángeles no se casan. La Biblia no nos da razón para creer en ese sentido que los ángeles tienen género o que son capaces de reproducirse, ¿no? Entonces esa sería una dificultad para la opinión 1. La opinión 2 obviamente no tiene este problema, porque piensa que no eran ángeles. Hay dificultades en ambas interpretaciones y hay cosas que apoyan ambas interpretaciones, pues de ahí viene la dificultad, por eso es un texto difícil. La falla en la opinión 2 es que los hombres humanos ordinarios que se casaron con mujeres humanas ordinarias no explican por qué la descendencia eran gigantes. Vale, pues los hijos de Dios aquí eran los descendientes de Set, seres humanos normales, que se casaron con las hijas de Caín, seres humanos normales, pero bueno, entonces, ¿por qué de ahí vienen gigantes? No tiene sentido. Más tarde, ¿por qué decidió Dios traer el diluvio sobre la tierra? Porque termina el versículo 4 de Génesis capítulo 6, y empieza el versículo 5, que ya empieza a decir sobre la cuestión de que lo que estaba pasando estaba muy mal, estaba terrible, era una perversidad tamaña y que Dios ya se había hartado de aquello. Cuando Dios entonces promete que enviaría el diluvio, y de hecho lo envía, y solamente Noé y su familia pues son salvos, ¿no? Entonces Dios nunca prohibió que hombres descendientes de Set se casaran con mujeres humanas ordinarias o descendientes de Caín. ¿Por qué Dios decidiría traer el diluvio? Solo por eso, ¿no? El siguiente juicio en Génesis 6, 5 al 7 estaría ligado a lo que tuvo lugar, obviamente, versículos 1 al 4. Entonces, el obsceno y perverso matrimonio de ángeles caídos con mujeres humanas parecería justificar la dureza de este juicio. Entonces, por un lado, parece que esto apoya la interpretación 1 de que eran ángeles caídos. Vale. Dice Mateo 22:30. Porque en la resurrección ni se casarán ni se darán en casamiento, sino serán como los ángeles de Dios en el cielo. Hablando Jesús de los ángeles, ¿no? Que no tienen sexo, por lo tanto. Mateo 22:30 no dice los ángeles no pueden casarse. Dice que no se darán en casamiento. Al que parece, y dice que nosotros seremos como los ángeles. Es decir, nosotros hoy nos casamos, pero está indicando que en el cielo, pues esto no pasará. Con los seres humanos incluso, tú y yo, no tendremos pareja allí, ¿no? Entonces, parece indicar que no es que los ángeles no pudieran casarse, sino es que no ocurre. Porque a lo mejor un día han podido. Eso es suposición. Mateo 22:30 se refiere a los ángeles en el cielo, no se refiere a los ángeles caídos.
Porque obviamente los ángeles en el cielo obedecen a Dios. Los ángeles caídos están en rebeldía, entonces obviamente pueden practicar lo que es perversidad. Es decir, los ángeles buenos que están en el cielo saben que no deberían hacer esto. Los ángeles caídos, pues, si le fuera permitido, pues, lo harían, ¿no? Vale. ¿Estamos? ¿Me acompañáis? El raciocinio, poco a poco. Entonces es una interesante contradicción decir que los ángeles no tienen sexo y luego decir que los hijos de Dios eran ángeles caídos que procrearon con mujeres humanas. Sin embargo, aunque los ángeles son seres espirituales, como dice Hebreos 1:14, también pueden tomar formas humanas, como dice Marcos 16:5. Y de hecho, tanto es así que los hombres de Sodoma y Gomorra querían tener sexo con los dos ángeles que estaban con Lot en su casa. La historia dice que los dos ángeles visitaron a Lot para informarle que Dios iba a destruir Sodoma y Gomorra y se hospedaron en su casa. Y que los hombres de Sodoma y Gomorra, pues, querían hacer sexo con los dos ángeles que estaban en casa de Lot. Y Lot dijo, pues no hagáis eso, pues incluso tenéis mis hijas aquí. Es una locura también decir eso, pero bueno, no es nuestro tema aquí. A lo que voy, que aparentemente pues todo aquello era posible a la vista. ¿Me explico? Los ángeles estaban con formas humanas y los hombres pues de Sodoma y Gomorra estaban atraídos y aparentemente todo aquello era posible, que no llegó a ocurrir en aquel momento porque Dios no lo permitió, pero que aparentemente era posible. Eso es algo que apoya la posición 1, ¿verdad? Yo tomo cuidado de decir, parece posible, notáis, ¿no? En mi forma de hablar, porque quiero dejar la pregunta al final para saber qué pensáis ser más coherente. Entonces la pregunta, ¿sería admisible que los ángeles caídos pudieran ser capaces de tomar forma humana hasta el punto de duplicar sus características sexuales y posiblemente hasta su reproducción? ¿Sería eso admisible? ¿Sería esto posible? Si es así, ¿por qué los ángeles caídos no siguieron actuando de esta manera? Es decir, si fuera posible, ¿por qué ya no ocurre? La respuesta de los que defienden esta postura, la postura 1, es que parece que Dios encerró en prisiones de oscuridad a los ángeles caídos que cometieron este abominable pecado, para que los otros ángeles caídos no hicieran lo mismo. Eso es como se describe en Judas capítulo 6 y también 1 de Pedro capítulo 2 versículo 4. Veremos esos dos textos también más adelante. Entonces, los primeros intérpretes hebreos, escritos apócrifos y otros, sostienen la opinión de que los ángeles caídos entonces son sí los hijos de Dios. Esto no cierra el debate. Sin embargo, la opinión de que Génesis 6, 1 al 4 involucra a ángeles caídos apareándose con mujeres humanas tiene sí fuertes bases entonces contextuales, gramaticales, históricas. Por otro lado, la interpretación 1 de Génesis 6, 1 al 4 fue gradualmente siendo desechada durante la Edad Media, porque esta sería una explicación contraria a la naturaleza espiritual de los ángeles, como he mencionado, y al hecho de que, como se deduce de Mateo 22:30, no hay vida sexual entre los ángeles. También en el libro de Números vemos a un pueblo conocido como gigantes. ¿Os acordáis que cuando Israel, ya después del diluvio, mucho tiempo después, cuando Israel iba a entrar a la tierra prometida, los hombres tuvieron miedo porque uno de los pueblos que estaban aquí en la tierra prometida eran gigantes? Bueno, el texto se les describe como gigantes. La altura que eran no sabemos muy bien, pero eran un pueblo muy alto, ¿no? Los llamados enaquís,
Emita. ¿Ah? Emita, Anaseo y Sonsomeo. Se llaman. Amalekita. Bueno, tenía otro nombre, el nombre del pueblo, ¿no? Pero digo, y después el Josué y Caleb, ¿no? Después Caleb dijo a Josué, esto 40 años antes. 40 años después que Josué y Caleb fueron los que vivieron, Caleb dijo, al entrar en la tierra prometida, mira, yo voy a por los gigantes y voy a derrotarlos, porque la misma fuerza que tenía antes la tengo ahora, porque Dios me da fortaleza. A lo que voy es que esto puede significar que no necesariamente los gigantes vendrían de los ángeles, ya que los gigantes de Génesis 6 murieron en el diluvio. Y los gigantes del libro de Números serían otros, seguramente que no han venido de unión entre ángeles y seres humanos y mujeres. ¿Me entendéis? Es decir, los gigantes de Génesis 6 murieron en el diluvio. Los gigantes de Números son otra raza. Si los gigantes de Génesis 6 vinieron de unión entre ángeles y mujeres, pues eso no ocurrió con los ángeles de Números, con los gigantes de Números. Entonces, esto apoya la interpretación 2, que no es porque fueron gigantes que son descendencia de ángeles, sino que puede ser descendientes realmente de seres humanos igual, como los de Números también fueron. ¿Me entendéis? Entonces, ahí está la cosa, ¿no? Hay cosas que apoyan tanto uno contra otra y hay cosas en contra de una y otra interpretación. A día de hoy, los estudiosos, hay estudiosos que siguen defendiendo la interpretación 1, pero al que parece la interpretación 2, aunque no explica todo, es la que actualmente parece ser la más defendida entre los reformados, pero no la más defendida, pero no la única. Hay gente que entiende ambas cosas y eso no tiene mucho que ver con teología de la salvación, es más bien una interpretación muy particular de un texto bíblico, de manera que hay estudiosos de varios segmentos que piensan una cosa u otra, ¿no? Yo pienso, ¿qué pienso yo? Que ambas interpretaciones tienen buenos argumentos y buenos fundamentos bíblico, teológico, histórico y gramatical, ¿no? De manera que pueden ser aceptadas tanto uno contra otro, ¿no? ¿Qué te parece? Así, a partir de este breve resumen de la dificultad de este texto. ¿Ya habías leído este texto antes? ¿Quién ya había leído antes? ¿Sí? ¿Había ese conflicto o esa duda? Sí, yo he escuchado una tercera interpretación incluso. ¿Cuál? Es bastante, no sé, bastante rara. Me dijeron que viene del castigo de Eva por haber comido el fruto prohibido. Como el Señor le dijo, multiplicaré, o sea, el dolor que ya sentían lo multiplicaré. Entonces quiere decir, dice que Adán y Eva ya tenían hijos antes de la caída. Entonces los hijos de Dios son esos hijos de Adán y Eva antes de la caída. No, eso parece un poco... Sí. Eso es más difícil porque... Tiene base. Eso es más difícil porque antes de la caída no... Si se acepta esta interpretación de que Adán y Eva tuvieron hijos antes de la caída, pues estos hijos no eran descendientes de pecado y pudieron, no sé, esto es más difícil, exactamente. Esto es más difícil de aceptar, por eso ni siquiera la he traído aquí. Pero bueno, ¿ya habías leído? ¿Habías caído en esa dificultad o no? No sé. No, yo había visto en otra interpretación en otro momento, que no es ninguna de las tres. Ah, sí, Sí, hay una cuarta entonces, ¿no? Sí, esa la he leído yo, ¿vale? Porque no sé, que dice que el Señor dice que crió primero a Adán y a Eva. Luego cuando se casaron los demás, no dice que no haya seguido creando más gente. Esa es otra interpretación que he leído yo. También difícil, va por el mismo camino de Luis, porque si Dios ha creado otras personas, pues lo ha creado perfecto también y no en pecado. Y ahí, pues, la Biblia dice que hubo un Adán. A ver, la Biblia dice que hubo dos Adanes. El primer Adán
y el segundo Adán. Lo que quiere decir la Biblia es que hubo dos personas que nacieron santas, perfectas, sin pecado. Adán y Eva y Jesús. Ya está. Eso es lo que quiere decir la Biblia. Así que estas dos interpretaciones crean más dificultad que ayuda, porque además no son coherentes bíblicamente hablando. ¿Por qué? Porque huyen de esta verdad, que Dios creó a dos descendientes perfectos, sin pecado. Adán y Eva por un lado, y el segundo Adán, que es Jesús. A ver, no creó a Jesús, que Jesús nació, ¿no? Se encarnó. Yo había leído ese texto también de los gigantes, y lo que había pensado es igual que cuando David va y mata a Goliat, que también es un gigante. Otro. Entonces yo pensaba que lo mismo que hay personas ahora que son pequeñas, hay personas que son más grandes. Yo otro día me encontré una chica extranjera en el Mercadona que tuve que hacer así, digo, ¡qué larga! Por eso digo que hay gente ahí grande, chicas, de todos tamaños, y quizá en aquellos años que eran hombres guerreros, hombres fuertes, podía perfectamente Dios permitir que existieran así fuertes y grandes. Sí. No tienen por qué ser ni de ángeles ni tampoco de... Pero bueno, esto, como decimos, son temas secundarios, Sí. que la verdad que las dos posiciones tienen argumento, tienen base bíblica. Entonces yo me quedo con las bases que son principales. Los secundarios, si Dios no me lo demuestra, no me interesa mucho. Bueno. Entonces, de hecho hay una tribu en África, que es el pueblo más grande históricamente hablando, ¿no? Y está la tribu allí. He visto un documental otro día. Los hombres tienen 2 metros y medio, 2 metros y medio, llegan por ahí, y algunos más. Son gente enorme, ¿no? Bueno. Y los que juegan baloncesto, si te quedas al lado de ellos, parecen gigantes realmente. Bueno, otro pasaje, 2 de Pedro 2, versículos 4 y 11. Esto deja abierto, ¿vale? Ahí es para que penséis y veáis estos textos, que a veces cuando estamos leyendo la Biblia pues pueden generar dudas, ¿no? Y es bueno trabajar a ellos, que son secundarios porque no tratan de cosas fundamentales, pero aquí los menciono pues para de alguna manera también no dejar pasar estos textos que parecen de difícil interpretación. Dice el capítulo 2 de 2 de Pedro, versículo 4. Si Dios no perdonó a los ángeles cuando pecaron, sino que los arrojó al infierno y los entregó a prisiones de oscuridad, reservados para juicio. Y el versículo 11. Con los ángeles que son mayores en fuerza y en potencia no pronuncian juicio injurioso contra ellos delante del Señor. Vale, pues no vamos a leer todo el pasaje, está dentro del contexto que lo mencionaré, ¿no? Y simplemente leemos, pero si quieres abrir la Biblia, está ahí para entender un poco más el contexto, si abres ahí 2 de Pedro capítulo 2. Primero el versículo 4. Si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, ¿qué quiere decir esto? Dios juzgó a estos ángeles malvados, poniéndolos en prisiones de oscuridad, ¿no? El pecado de los ángeles ahí, ¿cuál fue? Que menciona Pedro, ¿no? Se puede considerar de dos maneras. Primero, la rebelión original en contra de Dios, donde cayó Satanás y los demonios, o en los pecados de los hijos de Dios descritos en Génesis 6, para aquellos que creen que en Génesis 6 se refiere a los ángeles caídos. Es decir, los que piensan que Génesis 6 se refiere a los ángeles caídos, pues el pecado que menciona Pedro aquí de los ángeles puede ser o el pecado primero o este pecado segundo de estos ángeles ya caídos, ¿no? Está claro, independiente de esto, está claro que en un tiempo los seres angelicales tuvieron un periodo de elección, como los hombres también tuvieron, de probar cuándo su destino futuro sería determinado, cuánto tiempo iba a durar esa libertad condicional, cuál era la prueba en sí de su fidelidad, no lo sabemos. Es decir, sabemos la prueba de la fidelidad de los seres humanos, la obediencia, pero ¿cuál fue la prueba para los ángeles? Ni idea. No sabemos tampoco cuál fue exactamente su pecado,
ni cómo cayeron, ni cuándo cayeron. Aunque Ezequiel capítulo 28 nos deja pistas, como ya hemos visto aquí en mensajes anteriores, cuando dice que la iniquidad se encontró dentro de Lucifer, ¿no? De Satanás, que la maldad se encontró ahí dentro de él, ¿no? Se halló en él. Puede ser que el pecado de Satanás y sus ángeles fuera ocasionado por el plan de Dios para la humanidad. El hombre está hecho a la imagen de Dios y los ángeles no. O menos la Biblia no nos dice. Satanás y los ángeles pueden que hayan resentido este plan porque se crearía un ser que pudiera estar más cerca y más conectado con Dios que ellos. Puede ser, es una suposición. No sabemos exactamente cuál fue su pecado. Entonces, algunos estudiosos dicen que estaba con envidia estos ángeles de Satanás y los demás, pues de la relación que ahora Dios había tenido con los seres humanos, pero eso es una suposición, ¿no? ¿Cuál fue el pecado de los ángeles exactamente? No lo sabemos. Aquí mencionado en 2 de Pedro capítulo 2, pero eso puede ser el pecado original, sea él cual fuera, o puede ser, para los que creen que Génesis 6 se refiere a los ángeles caídos, pues puede ser este. Y ahí explicaría lo de por qué no ocurre más. Porque Dios ha puesto estos que se han revelado en prisiones de oscuridad, ¿no? En prisiones de oscuridad, para que no volvieran a hacerlo, ¿no? Versículo 11 de 2 de Pedro capítulo 2, capítulo 2, versículo 11, ¿no? Dice, mientras que los ángeles, que son mayores en fuerza y en potencia, no pronuncian juicio de maldición. Pedro revela que los ángeles aquí evitan acusar a los ángeles caídos. Mira qué cosa. En presencia del Señor. Él usa una cláusula comparativa para describir a los ángeles cuando dice, a pesar de superarlos en fuerza y poder. ¿Con quién está Pedro comparando a los ángeles? La comparación podría establecerse con los falsos maestros, que está en el contexto del pasaje. Pedro está lidiando con los falsos maestros, y estos falsos maestros pronunciaban un juicio de condenación en contra de los propios ángeles. Entonces puede ser esta comparación. Dentro de la estructura ahí del versículo 11, la justaposición de los seres celestiales con los ángeles hace de los demonios el punto de comparación. ¿Qué quiere decir al final? Bueno, los ángeles probos sí tienen razones para acusar a aquellos que alguna vez pertenecieron a sus cuadros, pero que han caído y se han apartado de Dios. No obstante, estos ángeles fieles a Dios evitan cuidadosamente presentar acusaciones contra Satanás y sus huestes. Lo mismo, esto es tanto verdad que vemos lo mismo en Judas 9. Ya veremos ese Judas 9 también. Entonces, al contrario, los ángeles dejan el asunto del juicio en las manos de Dios. Lo que Pedro está diciendo es, mira, Satanás y los demonios está claro que están condenados, pero los ángeles buenos no les acusan y no pronuncian sentencia contra ellos, sino que los dejan en las manos de Dios. ¿Por qué vais a escuchar los falsos maestros acusando a los demás? ¿Me entendéis? A los demás pares suyos. Si ni los ángeles que están buenos, que está claro que los malos están condenados, ni ellos pronuncian juicio de sentencia contra él. ¿Por qué? Porque estos lo hacen, diciendo, no practicar estas cosas, sino que dejar en manos de Dios el juicio. Es lo que Pedro está enseñando. Deja en manos de Dios el juicio. Aquí tenemos, sí, una aplicación muy buena y práctica para nosotros, ¿verdad?
Ni los ángeles juzgan a los que están equivocados. ¿Por qué nosotros estamos ahí todo el rato juzgando y emitiendo juicio, a veces incluso sin conocimiento o buen conocimiento sobre el tema? Bueno. Ahora, otro texto, Judas 6, versículo 9, Judas solo tiene un capítulo, entonces no decimos capítulo 1 o capítulo 2, decimos versículo directamente, ¿vale? Entonces, Judas versículo 6 y versículo 9, dice: a los ángeles que no conservaron su señorío original, sino que abandonaron su morada legítima, los ha guardado en prisiones eternas bajo tinieblas para el juicio del gran día. Este versículo es un versículo paralelo de 2 de Pedro capítulo 2 versículo 4. ¿Ves? La misma idea, prisiones de oscuridad para los ángeles que han caído. Así también Sodoma y Gomorra y las ciudades circunvecinas, a semejanza de aquellos, puesto que ellas se corrompieron y siguieron carne extraña, son exhibidas como ejemplo a sufrir el castigo de fuego eterno. No obstante, de la misma manera también estos hombres son los falsos maestros. Es el mismo contexto de 2 de Pedro. Escribiendo para diferentes públicos, Pedro está enseñando sobre los falsos maestros, se utiliza del ejemplo de los ángeles, y Judas, escribiendo a otro público, también alertando sobre los falsos maestros, se utiliza del ejemplo de los ángeles, ¿no? Entonces, estos hombres, soñando, mancillan la carne, rechazan la autoridad y blasfeman de las majestades angélicas. Pero cuando el arcángel Miguel contendía con el diablo y disputaba acerca del cuerpo de Moisés, no se atrevió a proferir juicio de maldición contra él, sino que dijo: el Señor te reprenda. Lo mismo ejemplo. Lo que pasa es que Judas aquí es más directo aún, ¿no? Ya habla del arcángel Miguel y de Satanás. Que Miguel tampoco pronunció sentencia de juicio, sino que dejó también en las manos de Dios el juicio contra Satanás. Una vez más, una lección para nosotros. Dejar en las manos de Dios el juicio. Versículo 6. Como he dicho, similar al versículo 4 de 2 Pedro 2. El pecado original, es decir, el pecado de los ángeles aquí, igual puede ser el pecado original, o para los que creen que Génesis 6 trata del pecado de los ángeles caídos, pues puede ser este también, ¿no? Y ahí sería una explicación de por qué no ocurre más igual, porque están presos en prisiones de oscuridad, ¿no? Ahora, hay una curiosidad aquí en Judas que tenemos que mencionar. Y es que Judas menciona libros apócrifos, no solo uno, sino 2 o 3. Y eso es muy interesante. Judas cita directamente del libro apócrifo conocido como Primero Enoch, en los versículos 14 y 15. No nos sorprende que él se refiere al mismo en el versículo 6, porque si lo menciona adelante, pues puede estar mencionando también el versículo 6. Judas y sus contemporáneos conocían muy bien al libro de Enoch, que era un libro conocido, y hasta el día de hoy está el libro ahí para quien quiera leerlo. Aunque el libro no es canónico, contiene un relato de la caída de los ángeles. En los capítulos 6 al 19 de Primero Enoch, el escritor narra el origen del mal en el mundo y describe cómo a los ángeles caídos apetecieron las hermosas mujeres, descendieron sobre el monte Hermón y cometieron adulterio con ellas. Estos ángeles caídos serían los responsables del nacimiento de los gigantes y de la multiplicación de la maldad en la tierra. El resultado, Dios destruyó al mundo mediante el diluvio en los tiempos de Noé. Esta historia y esa interpretación, ¿por qué es tan famosa? Porque está contada en este libro de Primero Enoch. Y Judas de alguna manera se utiliza de este libro apócrifo en los versículos 14 y 15 de su carta. Y puede que el versículo 6 pues, también sea una mención a esta misma carta, el pecado de los ángeles caídos en Génesis 6.
Así que los paralelos verbales entre el primer Enoch y la epístola de Judas demuestran que Judas sí conocía el contenido de este libro apócrifo, aunque el lenguaje de la epístola de Judas se parece en lo verbal a los pasajes seleccionados del primer Enoch. Judas no presenta ninguna evidencia que su intención es decir que los ángeles caídos son los hijos de Dios, que se unieron a las hijas de los hombres. Judas conoce esta interpretación, pero no necesariamente endosa esta idea en su epístola. Así que no soluciona el problema de Génesis capítulo 6. Aunque ese texto es un apoyo también para los que piensan, más agua, sí, estoy, vamos, seco, no sé qué pasa. Se seca la garganta, ¿no? El aire. Muchas gracias, si quieres un buen día. Es que tengo dolor de cabeza también, ¿sabes? Pero ahí estamos firmes. Versículo 9. Ese es un versículo similar al del versículo 11 de 2 de Pedro 2. De la misma forma que nos informa Pedro aquí, aquí el arcángel Miguel no pronunció juicio de maldición contra Satanás. En los versículos 9 y 10, Judas recurre a la información que aparece en el libro apócrifo llamado Testamento de Moisés, o en una obra paralela conocida también como la Asunción de Moisés. Porque ¿de dónde saca esta historia Judas? De que el arcángel Miguel se le aparece a Satanás que quería coger el cuerpo de Moisés. ¿De dónde sacó esto Judas? ¿Se lo contó Jesús? No creo. Así que, ¿de dónde sacó esa historia Judas? De algún libro que no era bíblico, de historia. Exactamente, pues, mira, puede que Dios haya dado una revelación especial a él para esa historia, pero lo más probable es que como hay un libro que cuenta esa historia, pues lo más probable es que realmente Judas tuviera conocimiento de esta historia y la haya citado aquí, dando, en este caso, autoridad de verdad a esta historia. ¿Me explico? Porque cuando Judas, inspirado por Dios, lo cita, todo el libro apócrifo que él cita no está correcto, pero la parte que él cita gana veracidad. ¿Me explico? Es como cuando Pablo cita en Atenas, como uno de vuestros poetas dice, en él nos movemos, en él existimos y en él somos. Que no está diciendo Pablo que todo lo que los poetas han dicho está correcto, pero está diciendo que esto está correcto. Lo mismo hace Judas aquí. Cuando cita un trozo de un libro que él conocía, en el caso de esta historia, pues obviamente creemos que Dios está utilizándole y en este caso está dando autoridad de verdad a esta historia, ¿no? Entonces, cuando Judas utiliza materiales tomados de otras fuentes, no reconoce estos libros como inspirados. Toma ejemplos de la literatura apócrifa o de la tradición oral de su época para ilustrar y hacer claras sus enseñanzas, ¿no? El arcángel Miguel, ¿quién fue? Dice que el arcángel Miguel contendió con Satanás aquí y le dijo, el Señor te reprenda. Este ser angelical es mencionado por su nombre en 4 pasajes. Y aquí en Judas, ¿no? Daniel, 10, 12 y Apocalipsis 12. Y aquí en Judas. Cada vez que aparece es en el contexto de la batalla o listo para luchar. Por eso se dice que el arcángel Miguel es un arcángel como un capitán de guerra, ¿no? Entonces es un ángel líder, un capitán, pronto siempre para la batalla. Así que si el diablo tiene un contrario, eso es importante, desde luego no es Dios. ¿Quién es? Miguel. Eso es importante porque vemos siempre en imágenes por ahí, está Dios de un lado y el diablo de otro, como si los dos fueran opuestos, ¿no? Pero no,
Si hay un contrario al diablo, no es Dios, es el arcángel Miguel, que es uno en la misma altura y poder que él. ¿Me explico? Otro ser angelical de alto rango. Y en este caso, pues, en la contienda entre Miguel y Satanás, Miguel es muy listo. Miguel dice, mira, yo estoy aquí mandado por Dios. Tú no vengas de tontería, que Dios te reprenda, ya está. Yo no te juzgo, yo no hago nada contigo, no me interesa tú, no me interesas. Tú estás en las manos de Dios. Yo voy a lo mío, cojo a Moisés y hago como lo que Dios me ha pedido hacer, y ya está. Este es lo importante, ¿no? Ese es el punto aquí de aprendizaje bastante interesante que tenemos, ¿no? A veces estamos ahí contendiendo con personas e incluso con el enemigo, cuando que ni Miguel lo hizo, sino que dijo, el Señor te reprenda. Ahora, esta es otra mención interesante de Judas, ¿no? Cuando él disputó por el cuerpo de Moisés. La última mención que tenemos de Moisés en la Biblia está en Deuteronomio capítulo 34, versículos 5 y 6. Así que no sabemos dónde Judas recibió la información sobre esta disputa. Como he dicho, puede que haya sido una revelación única de parte de Dios, pero lo más probable es que haya leído y haya conocido esa historia pues en el libro apócrifo llamado Asunción de Moisés o Testamento de Moisés, ¿no? Vale. Vemos que Miguel estaba en una batalla. Vemos que se enfrentó con la autoridad del Señor. A ver, antes de decir esto, ¿no? ¿Cómo luchó Miguel contra Satanás? Pues estaba en una batalla. No se enfrentó a Satanás con su autoridad, sino con la autoridad del Señor. Esto nos enseña que no luchamos contra el enemigo según nuestra autoridad, sino con la autoridad del Señor. Esto nos demuestra también que Miguel no es Jesús, como algunos grupos heréticos han pensado. De hecho, hay algunos segmentos religiosos que llaman a Miguel de Jesús, que piensan que tanto Miguel como Jesús son la misma persona en la Biblia, pero aquí vemos claramente que no. Jesús reprendió al demonio por su propia cuenta, pero Miguel no lo hizo, porque Jesús tenía autoridad contra Satanás. No era uno de la misma altura que Satanás, sino que era superior porque era Dios. Miguel no, Miguel era del mismo rango de Satanás, por eso dijo, Dios te reprenda, ¿no? Y cabe destacar también que Miguel no se atrevió a pronunciar contra él juicio de maldición. Miguel no se burla o acusa al diablo. Dios no nos ha llamado a juzgar el diablo o a cualquier otra persona, ni a condenar o juzgar, ni a burlarnos, sino a luchar contra él en el nombre del Señor. Quien juega demasiado con el enemigo acaba cayendo en su trampa. Contra el enemigo, pues luchamos no en nuestro nombre, sino que en el nombre del Señor. Vale, pues para terminar este punto, Barclay afirma que tanto el texto de 2 de Pedro 2:11 como el texto de Judas son pasajes difíciles y extraños, pero el sentido está claro. Aún los ángeles, cuando pecaron, fueron castigados. Cuanto más los seres humanos. El pecado siempre tiene consecuencias. Los ángeles no se pudieron rebelar contra Dios y evadir las consecuencias. ¿Las podrán evitar los hombres? Claro que no. El pecado siempre aleja de Dios. Estos que menciona Judas y Pedro, los falsos maestros, no tienen por qué buscar la manera de echarles la culpa a otros, ni siquiera a los ángeles. Lo único que es responsable de su pecado es su propia rebeldía. Igual que lo único que es responsable del pecado de cualquiera es su propia rebeldía. Último texto y terminamos. Os he dicho que eran 4, ¿no? Ya hemos visto 3, ¿verdad? Ese es muy raro. 1 Corintios 11:10. ¿Qué dice? ¿Quién puede leer? ¿Quién puede leer el texto? Es el versículo 10 de 1 Corintios 11.
Por tanto, la mujer debe tener un símbolo de autoridad sobre la cabeza por causa de los ángeles. ¿Qué significa esto? El símbolo de autoridad es el velo, que era utilizado en aquella época en el Oriente. ¿Por qué tiene que usar el velo por causa de los ángeles? ¿Qué significa esto? ¿Ya habéis leído? ¿Ya habías leído? ¿Tenían cabello? ¿Ah? Pero ángeles tenían cabello. Que los ángeles tenían cabello. Cabello de ángel. Cabello de ángel, ¿no? ¿Ya habías leído? Sí, sí. ¿Qué tal, Luis? Ayúdame, venga. Yo necesito pasar algo de broma, así que vaya que los ángeles las vean guapas también descubiertas. Que no es broma, ¿eh? Que hay intérpretes que dicen esto y explican esto de esta forma. Bueno, hay un contexto para el versículo 10 que está dentro de una enseñanza sobre la autoridad en la iglesia, en el hogar, ¿no? La posición de liderazgo y de autoridad, la iglesia en el hogar. Que salta tu coche de la alarma, José. Antes que te lo lleven, te lo aviso. Puede decir quizás que la mujer la ve Dios como una posición de autoridad mayor que los ángeles, porque los ángeles se revelaron entre ellos. Vamos a pensar un poco más. Que las mujeres deben llevar velo por causa de los ángeles. ¿Qué significa eso? Bueno, ya os he preguntado, ¿no? William Barclay, que es un comentarista, dice que probablemente esto se retrotrae a la historia de Génesis 6, que nos cuenta que los ángeles quedaron prendados de los encantos de las mujeres mortales y cayeron en pecado. Lo que estaba diciendo Luis. Puede que sea que una mujer destocada fuera una tentación hasta para los ángeles, porque una vieja tradición rabínica decía que había sido la belleza del pelo largo de las mujeres lo que había tentado a los ángeles. Es una explicación, la que comentaba Luis aquí en resumen, ¿no? En plan de broma, pero que hay intérpretes que lo dicen no en plan de broma, que escriben libros sobre esto. Es muy difícil que esta interpretación sea la correcta, no tiene mucho sentido, ¿no? Otro comentarista dice: los estudiosos debemos reconocer que todavía no existe una explicación satisfactoria para este versículo, ¿no? Y este hombre dice: con humildad confieso que realmente no sé lo que Pablo quería decir en este versículo. Mira, este tiene PhD y todo, y dice: no sé lo que quería decir en este versículo. A pesar de toda la investigación que se ha hecho, no se ha llegado a una explicación aceptable de este pasaje. Eso me gusta, cuando uno reconoce que no entiende, porque hay muchas cosas que no entendemos. Así que, aunque el versículo 10 se mantiene un misterio para los traductores, debemos considerarlo a la luz del contexto precedente y subsiguiente. Bueno, si el hombre no entiende, yo tampoco quiero daros una posición final absoluta. Simplemente os voy a exponer un poco del contexto para lanzar un poco de luz, para que tengáis una idea de lo que puede que quiera decir el texto, ¿no? Hay principios de liderazgo en la iglesia y es importante respetarlos. El texto de 1 Corintios 11 trata del liderazgo, posiciones de autoridad y de liderazgo en la iglesia y en el hogar, ¿vale? Es importante respetar estos principios de liderazgo. ¿Por qué? Primero, la primera razón se encuentra en 1 Corintios 11, versículo 3. El mismo contexto, el mismo capítulo, el versículo 3 dice que la cabeza de la mujer es el hombre. Así que Dios ha establecido un orden de autoridad, el principio del liderazgo masculino, tanto en la iglesia como en el hogar. ¿Por qué? Una segunda razón. El texto también nos informa y se encuentra en el orden de la creación. Dios creó a Adán primero y le dio la responsabilidad sobre Eva, ¿no? Entonces, estas posiciones de liderazgo son no por diferencia de valores, sino por diferencia de roles. Es decir, el hombre no es mejor que la mujer no es mejor que el hombre. No es este el tema, no es juicio de valores, sino es una cuestión de roles, de papel, ¿no? De posición, por así decirlo, ¿no?
Entonces, el orden de autoridad es este, puesto por Dios, y ahí ya no tenéis que pelear conmigo, ¿vale? Ahí tenéis que pelear con la Biblia, conmigo no, por favor. Que yo no estoy para peleas en esto. Pelear con las escrituras que ahí, pues, y con Dios mismo. Pero bueno, lo mejor para las mujeres y los hombres es aceptar la verdad de Dios, y eso trae una paz tremenda, ¿no? Vale, tercero, y hay una tercera razón, ¿por qué respetar estas posiciones de liderazgo y autoridad, ¿no? En la iglesia, en el hogar? Pues una tercera razón sería por causa de los ángeles, porque el texto dice, ¿no?, que la mujer lleve el velo por causa de los ángeles. Obviamente, el velo en aquel entonces era el símbolo de autoridad. Obviamente, el velo no es ningún símbolo para nosotros en el occidente. Ya se ha perdido este valor y ese símbolo, ¿no? Entonces, en una cultura que esto sea un símbolo de autoridad, pues esto es importante. Ya en nuestra cultura no es importante. Entonces, el tema aquí no es el velo. El tema aquí es las posiciones de liderazgo. ¿Me explico? Entonces, el tema no es qué vestirse. El tema es conocer el rol y respetar el rol y el liderazgo que hay, ¿vale? Entonces este es el tema. Pablo estaba diciendo que las mujeres deberían utilizar el velo porque en aquella cultura se utilizaba el velo pues para demostrar respeto a la autoridad, y esto ha cambiado a lo largo de los siglos en el occidente. En el oriente no mucho, pero en el occidente se ha cambiado y ya no sirve para nosotros. Objetivamente, el velo o no, el pelo largo o no, lo que sirve para nosotros es el principio de la autoridad, que es lo importante del texto. Lo importante del texto no es el velo, sino la cuestión de la autoridad y el respeto a los roles en la iglesia y en el hogar, ¿no? Entonces, una tercera razón que se nos da para respetar estos roles, pues por causa de los ángeles. Entonces, y ahora bien, ¿por qué los ángeles? Bueno, algunos dicen que los ángeles parecen estar presentes en cualquier celebración de la iglesia para la danza y para señalar cualquier desviación del orden reverente y aparentemente. Los ángeles se ofenden por cualquier violación de la decencia. Es decir, según estos comentaristas, los ángeles están aquí ahora mismo, porque están reunidos los ángeles en cualquier reunión y celebración. Entonces, los ángeles de Dios están aquí ahora mismo, según esta interpretación, y están mirándonos y están celebrando junto con nosotros. Y si no respetamos los roles y cómo debemos hacer y cómo debemos celebrar a Dios, ellos se ofenden. Eso es lo que está diciendo esta interpretación. ¿Entendéis? En este caso, pues aquellos que dicen veo ángeles probablemente están en lo correcto, porque realmente hay ángeles por aquí. ¿Me explico? Que puede que sí haya, porque los ángeles de Dios pueden estar a servicio del Señor en cualquier parte. Y ya sabéis que hay un ejército de ángeles tremendo. Entonces, no me impresionaría que hubiera varios ángeles aquí y en tantos otros lugares donde se esté celebrando al Señor. Y ellos estén, pues, celebrando junto con nosotros. De hecho, dice la Biblia que cuando un pecador se convierte, ¿qué ocurre? Hay fiesta de los ángeles de Dios. Lo que pasa es que dice que en los cielos, ¿no? Que los ángeles de Dios hacen fiesta en el cielo. Y en el caso, los que defienden aquí es que hacen fiesta también aquí. Porque están mirándonos. Entonces, pasajes tales como este nos recuerdan que nuestra lucha es más grande que nosotros mismos. Dios tiene cosas eternas para enseñar al universo a través de nosotros. Un gran teólogo llamado John Stott de este siglo, escribió muchos libros, buen estudioso, buenos libros que él tiene, muy buenos. Él comentó sobre Efesios 3. Es como si un gran drama estuviera siendo ejecutado. La historia es el teatro, el mundo es el escenario y los miembros de la iglesia en cada país son los actores.
Dios mismo ha escrito la obra y Él la dirige y produce. Acto por acto, escena tras escena, la historia continúa desenvolviéndose, pero ¿quién es la audiencia? Él dice, esas son las inteligencias cósmicas, los principales y potestades en los lugares celestiales. No deja de ser bonito, ¿verdad? Saber que están ahí los ángeles, las potestades, los principados en los lugares celestiales, como audiencia del gran trama que Dios desarrolla por medio de su iglesia en el mundo. Estamos terminando. Esto nos enseña que los ángeles buenos, que son espíritus ministradores para el bien de los elegidos de Dios, todo el tiempo tienen una administración especial, o por lo menos están más particularmente presentes en las asambleas de gente para adoración religiosa, observando las personas, actitud y conducta, lo cual debería aterrar a todos los que asisten a esos servicios de cualquier incidente y actitud indigna, ¿verdad? En una celebración, en un culto. Es decir, un culto a Dios no deja de ser una fiesta, pero también algo solemne, ¿verdad? Por eso hay que tener respeto y orden y decencia cuando nos reunimos como iglesia para celebrar a Dios. Ahí estamos. ¿Terminamos? Vaya, qué bien. Tengo otras cosas aquí apuntadas sobre la cuestión del liderazgo masculino y el rol de la mujer y del hombre en la iglesia, pero bueno, no voy a meterme ahí porque si no, ya no nos da tiempo. Y como no es el tema, pues de momento no tengo que tocarlo. Pero bueno, si queréis preguntarme algo sobre esto, tampoco hay problema. Terminamos aquí el estudio. ¿Alguna pregunta, duda, comentario? Sobre los hijos de Seth, claro, es evidente que la línea de Seth son los hijos de Dios, porque de ahí vino Cristo. Es evidente, ¿no? Y luego sobre lo que has dicho de los ángeles en la iglesia, me estaba acordando de los mensajes que daba a la iglesia del Apocalipsis. Escribe al ángel de la iglesia. Me estaba acordando de eso. Sí. Aunque ahí en Apocalipsis probablemente el ángel ahí es el... Se menciona. Es el pastor o el líder, el obispo que está al frente, ¿no? Yo me estaba acordando de la palabra que dice los hijos de Dios, pero también no se puede tomar muy tampoco como que sí, son los ángeles, aunque no digo que no puede ser, porque hijos de Dios somos los que creemos también en Jesús, aparte de criatura de Dios que somos todos, ¿no? Porque Dios nos ha creado. Porque también se dice de Jesús hijo de hombre, pero es hijo de Dios. Claro. Entonces, por la palabra que se use, no te pone ya mucho. Pero la verdad que los dos puntos tienen su apoyo, ¿no? Bíblico. Esta segunda parte de 1 de Corintios, ¿alguna pregunta? 1 de Corintios capítulo 10 o capítulo 11, ¿no? ¿O comentario? ¿Lo habías fijado en ese texto por causa de los ángeles utilizar el velo? Es un versículo que está ahí, ¿no? Y a veces pasamos ahí rápido por él, ¿no? Todo el capítulo 11 de 1 de Corintios es un capítulo que trae mucha discusión, ¿no? Sobre todo en el tema hoy día de esa cuestión de liderazgo femenino o no en la iglesia, etc. Esto tiene mucho recorrido ahí y podríamos hablar un montón sobre esto, pero bueno, no es el tema. Es como te he dicho, Adán fue hecho creado primero y después Eva para que Adán no estuviera solo. Entonces los roles son los que son, pero no quita el que él sea el hombre mejor que la mujer y la mujer mejor que el hombre, porque dice también fueron creados a imagen de Dios los dos. Claro. Entonces,
De hecho, más adelante, en el mismo capítulo 11, va a decir que al principio afirma que el hombre fue creado primero y por eso esta relación, pero luego dice, después de crear todos los hombres nacen de mujer, en el mismo capítulo 11, ¿no? Para decir que aunque haya sus roles, la verdad es que hay también una interdependencia entre el hombre y la mujer en la dinámica de la iglesia y del hogar, ¿no? Entonces, que no es realmente algo de juicio de valores, sino más bien de entender los roles y vivir bien de esta forma, ¿no? Dependiendo uno del otro en ese sentido. Entonces, por esto, ahí, en este caso específico, pues yo voy por el complementarismo, es decir, que el hombre complementa a la mujer y la mujer complementa al hombre, ambos pues de acuerdo a sus papeles y roles y que la Biblia nos enseña. Bueno, vamos a terminar por aquí. Si no tenéis más preguntas, ni comentarios, ni dudas. Quería decir, en Job también cuando dice que Dios llama a su hijo, entre ellos estaba el diablo. Sí. Dice, o sea que Sí, esto es más un apoyo para decir que los hijos de Dios son también los ángeles, ¿no? Sí, exactamente, porque en el Antiguo Testamento normalmente la expresión hijos de Dios se refiere a ángeles en general, tanto caídos como no. Sería este pasaje de Job un apoyo a la posición 1. Sí. Pero yo vengo de la descendencia de Seth. Ya, yo también. Yo soy bajito, digo. No, Yo vengo de la descendencia. pero eso no hace falta decirlo, que ya lo vemos todos. Vale. O no vemos, ¿no? Porque es tan bajito. Pues vamos a orar y luego vamos a ministrar la cena también.